Muy buenos días, les saluda Fabiola Sevilla y les doy la más cordial de las bienvenidas a la Universidad Pedagógica Nacional 141, Unidad de Guadalajara. Enhorabuena en la presencia de profesores y de los estudiantes de quinto B de la licenciatura en Pedagogía, así como el público en general que nos acompaña vía remota y en presencial. También quiero particularmente dar la bienvenida y agradecer la presencia de las investigadoras que el día de hoy nos darán a conocer parte de sus investigaciones críticas y comprometidas. Este es su espacio y espero que sigamos organizándonos para otras actividades. El Simposio Internacional Emilia Beltrán y Puga, Estudios Históricos sobre Mujeres y Debates de Género, se inauguró formalmente hoy, martes 24 de septiembre del 2024, a las 9:41 en las instalaciones del Colegio de Jalisco por las autoridades institucionales de ambas sedes, del colegio y de la UPN, así como por las coordinadoras generales de esta actividad académica, la doctora Lilia Vallardo e Hilda Monraz. Este simposio internacional está dedicado a la memoria de Emilia Beltrán y Puga y tendrá alrededor de 28 mesas con diferentes temáticas. Una de estas temáticas es la que corresponde a la mesa de etnografía feminista y pedagogías alternativas, coordinada por la doctora Yuruen Lerma, quien también nos acompaña ahora de manera virtual, y yo, Fabiola Sevilla. Gracias a la respuesta de esta convocatoria, contamos con la participación de 17 ponentes de diversas instituciones académicas del país, América Latina y España, universidades como la UPN, Universidad de Guadalajara, Autónoma del Estado de México, Universidad Autónoma de Zacatecas, UNAM, el Colegio Mexiquense, Ciesas Pacífico Sur, Flaxo, Ecuador y Universidad del País Vasco. En total serán 3 mesas en las que dialogaremos sobre diferentes metodologías centradas en la perspectiva de género y feminista y se llevará a cabo el martes 24, o sea, a partir de hoy, miércoles 25 y jueves 26 de septiembre en ambas sedes, UPN y Colegio de Jalisco. Y cada una de estas mesas será transmitida por Facebook, pero también quedarán grabadas en las diferentes plataformas digitales. El día de hoy, en la mesa 1 de Etnografía Feminista y Pedagogías Alternativas, reflexionaremos sobre diferentes temas relacionados a las epistemologías. Por ejemplo, nos comentarán las investigadoras sobre metodología participativa en comunidades indígenas desde una investigación situada. También hablaremos de etnografía con mujeres parteras en las que pondremos al centro la importancia de la periferia como ciencia médica, de la partería como ciencia médica, haciendo una profunda crítica a la reproducción del sexismo y el racismo. También tendremos propuestas epistemológicas desde la epistemología afectiva y la importancia de las emociones entretejidas con la propuesta del sentipensar de Fals-Borda, el conocimiento situado de aspectos de la importancia del conocimiento comunitario y educación popular, medidas en prevención de la violencia en la educación, la importancia de conformar redes de apoyo y diálogos situados desde la pedagogía feminista. La dinámica será que cada investigadora cuenta con alrededor de 20 minutos para hablar de su investigación y al final tendremos unos minutos para escuchar los comentarios del público presencial y virtual con la finalidad de conversar sobre las temáticas que hoy nos convocan. Antes de presentar a la primer ponente, que es la doctora Maleli, me gustaría escuchar y saludar también a la doctora Yuruen Lerma, quien también es coordinadora de esta mesa. Gracias, Yuruen. Eh, Fabiola, muchísimas gracias, todas, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Estamos muy felices de finalmente iniciar estas mesas en la cual hemos trabajado por muchos meses y pues nada, adelante, bienvenidas. Nos parece muy importante en todos sus trabajos construir estos otros espacios, ¿no? Construir redes, construir estos diálogos que permite también la virtualidad, que podemos estar en diferentes partes del mundo y pues que nos une esta pasión que todas tenemos, ¿no? Que es por la investigación, las etnografías, estos otros saberes, estos otros conocimientos tan importantes. Entonces, sin más, Fabiola, muchísimas gracias por todo y a todas las ponentes. Bienvenidas, como dijo Fabiola, este es su espacio y adelante. Y qué emoción. Muy emocionadas por tenerlas aquí, por dialogar sobre estas temáticas.
Bueno, pues comenzaremos con la doctora Betsy Maleli Linares Sánchez de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Ella es fotógrafa, periodista y licenciada en Ciencias Sociales por la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Es doctora y maestra en estudios latinoamericanos, doctora en educación y comunicación social por la Universidad de Málaga y es especialista en negociación y gestión de conflictos políticos y sociales por la Universidad Nacional Autónoma de México. En 2019 fue galardonada con la medalla Alfonso Caso por la UNAM. Actualmente es docente investigadora de la Universidad Autónoma de Zacatecas y sus principales temas y líneas de investigación son Estado y sociedad, instituciones, procesos políticos y movimientos sociales en América Latina, procesos de paz como construcción social y la cultura de la formación de identidades y la relación entre comunicación y feminismo. Bueno, pues muchas gracias a todas y todos. Estoy muy contenta de estar en este espacio y sobre todo con un grupo tan animado. Me encanta eh, estar en espacios donde se genere pues esa emocionalidad, ¿no? Entonces estoy muy contenta de estar acá. Y el título de la ponencia es Etnografías feministas y pedagogías alternativas por la defensa del territorio. Lo que quiero compartir en la mañana de hoy es lo que hemos venido haciendo, porque creo que la investigación siempre es un trabajo conjunto, eh, en dos procesos que quiero mucho, que he encarnado desde la investigación feminista, y es el caso de Cherán en Michoacán con las compañeras de la Fogata Quetzitani Memoria Viva, y el Círculo de la Palabra con las mujeres Wixárika de Zacatecas. En Zacatecas es donde ahora resido. Estoy en la Unidad Académica de Ciencia Política desde hace 3 años y con las compañeras de Cherán vengo acompañando el proceso desde 2016. Entonces, como no quiero pasarme del tiempo porque mi interés también de venir es escuchar a las compañeras de la mesa y a sus experiencias, lo traje de manera escrita para compartirlo y para que de pronto no se me vayan a pasar detalles que considero importantes. Entonces, como les decía, en este espacio, en esta mañana, mi idea es abordar desde la investigación situada y desde la investigación encarnada, pues algunas herramientas que que nos han permitido colectivizar el pensamiento. Y eso es algo que ustedes, creo, lo han venido trabajando desde su primer semestre aquí en la UPN y desde la praxis con algunas comunidades indígenas aquí en México, teniendo en cuenta dos ejes principales. El primero es la importancia de abordar problemáticas y necesidades desde la pedagogía de la pregunta. Desde ahí, desde preguntarnos algo que parecería muy simple, llegamos a hacer investigaciones muy profundas y posiblemente, y la idea es transformar a partir de esas preguntas, recurriendo a la creatividad, porque no hay un único formato para visibilizar las investigaciones. Desde digamos, los paradigmas occidentales se dice que la manera más importante o prioritaria de mostrar los resultados de las investigaciones es la escritura, pero lo que hemos tratado de hacer en las comunidades es hacerlo de otras maneras y que tiene que ver con poner ahí los sentidos y encarnar esas investigaciones, dando prioridad a la voz, a la escucha, a los sentidos en sí. Y segundo, planteando mi lugar de enunciación como investigadora militante o facilitadora de procesos comunitarios. Entonces, quiero abordar tres elementos que me parecen primordiales y que deben ser tomados en cuenta al momento de hacer investigación participativa. El primero es esa reflexión crítica del mundo que habitamos. ¿Cuál es el mundo que estamos habitando y qué es lo que queremos hacer desde nuestras investigaciones? El segundo tiene que ver con la toma de conciencia de que la investigación debe promover el conocimiento horizontal entre acompañantes y comunidades.
Entonces ahí también es importante preguntarnos de qué manera lo vamos a hacer. Y el tercero, entender que hay un sistema de opresión, de dominación y hay un sistema patriarcal, el cual pretendemos transformar mediante nuevas maneras de relacionamiento y de organización junto a los procesos que acompañamos y que nos acompañan, porque empiezan a ser parte de nuestra vida cotidiana. Entonces, a partir de este diálogo y de estas experiencias, pues mi idea y el propósito de este espacio es preguntarnos cómo seguir construyendo metodologías participativas con un enfoque feminista y cómo identificar cuáles son las más adecuadas para trabajar con las comunidades. Entonces, parto del lugar de enunciación y aquí me enuncio desde el conocimiento situado y con esto retomo la postura de la feminista Donna Haraway, quien nos plantea que el conocimiento situado como una propuesta epistemológica mediante la cual se produce conocimiento desde quienes estamos implicadas, porque estamos implicados en las problemáticas de los distintos lugares, sin dejar de lado ese carácter subjetivo y ese contexto desde el cual nos enunciamos. Hay una crítica a las prácticas y a los saberes hegemónicos, como les decía al comienzo, se menciona o se dice que lo más importante es la escritura, pero existen otras múltiples, diversas formas de investigar y de dar a conocer esas investigaciones y de transformar, porque esa es también la idea, desde ese conocimiento situado y somos parte tanto constituyente como constitutiva de esa investigación. Y como me enuncio, desde cuando empecé a hacer investigación, desde que estaba en la licenciatura, bueno, estudié primero periodismo y luego estudié la licenciatura en educación básica con énfasis en ciencias sociales en Bogotá, en la Universidad Distrital, en la Facultad de Educación, o sea, muy similar a lo que ustedes están haciendo. Y desde que estábamos en primer semestre de la universidad, hacíamos acercamiento con las comunidades, tanto rurales, campesinas, indígenas, y para mí fue algo demasiado importante que dentro de la universidad nos acercáramos y buscáramos formas conjuntas de trabajar. Em, yo estoy totalmente pues agradecida con la Universidad Distrital, como mencionaba el compañero Juan. Bueno, mis hermanas también son pedagogas, una en educación especial y la otra en lengua castellana, entonces eh, pues me siento identificada con lo que mencionas. Muchas gracias por compartirlo. Y bueno, ha sido largo el caminar, me he involucrado en distintos movimientos sociales, en Colombia pues campesinos, aquí con movimientos indígenas, algún tiempo como voluntaria de paz de el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas en Chiapas. Y todo esto ha sido un caminar muy importante para entender que la investigación no se hace dentro de los cubículos ni dentro de las paredes, sino que debemos caminar conjuntamente. Em, ¿Qué es investigar y de dónde parte de la necesidad y de la curiosidad? Entonces, creo que hay tres factores importantes en la investigación. Debe existir, como les decía, una reflexión crítica de ese mundo que habitamos, tener una perspectiva histórica de cómo lo hemos habitado. Siempre le decía a algunos estudiantes, si vemos una problemática, ahí está la punta del iceberg, pero veamos el fondo de ese iceberg, siempre hagámonos preguntas. Una toma de conciencia de que la investigación no debe partir de las formas jerárquicas objeto-sujeto como a veces nos enseñan tanto en el periodismo, como les mencionaba que estudié periodismo, nos decían, ustedes no se involucran porque ustedes no son jueces, pero somos humanos y cómo no nos involucramos en lo que investigamos, ¿no? Eh, sino de relaciones horizontales, lo más dialógicas posibles entre acompañante y comunidad. Y esto implica una praxis diferente, una práctica diferente, otra forma de entender la investigación, la academia y la escuela. Y otro factor primordial es que sabemos que estamos partiendo de que hay esa realidad de opresión, de dominación, y que queremos cambiar ese sistema de explotación y de despojo del capitaloceno,
de nuevas maneras de relacionamiento, porque hay una crisis, como lo dice Wallerstein, hay una crisis terminal del capitalismo, estamos en una crisis civilizatoria que no es solamente una crisis económica, que no es solamente una crisis ambiental, que no es solamente una crisis ecológica, sino están todas las dimensiones de la vida y cómo vamos a hacer para construir alternativas frente a ese colapso. Y bueno, aquí vale pues la pena decir que me he involucrado en estos distintos procesos sociales, desde una investigación, si se quiere, comprometida. Y ahí vamos entendiendo la manera como, o más bien en qué afectamos y nos dejamos afectar en términos de emocionalidad, porque ponemos nuestros cuerpos ahí. Tratamos de entender los cómo, los por qué, los con quién y dónde ponemos nuestros cuerpos y desde allí cómo pensamos, construimos herramientas distintas para transformar colectivamente. En ese sentido, pues me gustaría referirme justo a las experiencias que les decía de la investigación encarnada. La primera de ellas está en Cherán, quizás varias de ustedes y varios de ustedes conozcan esta experiencia, específicamente pues desde la Fogata de las Mujeres, Fogata Quetzitán y Mujeres por la Memoria de Cherán, y la segunda es ese Círculo de la Palabra con las mujeres Wixárika en Zacatecas, que iniciamos aproximadamente hace un año. Y en ambos casos las experiencias de las compañeras se han centrado en la defensa de los territorios y estos territorios con esta defensa pues también de su propia cosmovisión y de sus cuerpos, cuerpos territorio. Para los dos casos, pues las etnografías feministas han sido muy importantes y nos referimos con etnografías feministas, que es el centro y, digamos, el eje vertebral de esta mesa, a esa reconfiguración de los métodos etnográficos que nos permitan dar cuenta de cómo hay unas relaciones de género y de poder que influyen en las experiencias de la vida de las mujeres. Entonces, desde esos enfoques feministas en etnografía se presta especial atención a cuáles son las voces de las mujeres y otros sectores subalternizados que han sido históricamente marginalizados. Esta metodología de etnografías feministas nos permite enfatizar en la reflexividad de nosotras como investigadoras acompañantes y en la importancia de las relaciones que se van tejiendo entre las investigadoras y las comunidades. Con estas etnografías lo que buscamos es entender cómo desde el género han sido afectadas nuestras vidas como mujeres y por ello en estos acompañamientos buscamos atender, entender y escuchar esas voces y esas experiencias. Aquí, ¿qué más reconocemos aparte de esas voces? La interseccionalidad, como un pilar fundamental para comprender que hay desigualdades y aquí vemos cómo el género interactúa con otras identidades como la raza, clase, la pertenencia étnica, la sexualidad y también la edad. A eso nos referimos con interseccionalidad. Y esto lo hemos hecho a través de distintos métodos participativos que por supuesto involucran a las comunidades, fomentando pues una colaboración. En estas etnografías es importante señalarlo, nosotras como investigadoras reflexionamos sobre nuestra propia posición y considero necesario mencionar que es una reflexión continua sobre cómo esta posición y nuestros lugares situados pueden influir en la investigación, reconociendo que el conocimiento no es neutro de ninguna manera. En ese sentido, estas dos experiencias se encuentran en territorios que han sido fuertemente marcados y siguen siendo marcados por profundas violencias que derivan de las diferentes formas en que se configura el capitalismo para lograr su acumulación y su supervivencia. A pesar de que nos encontramos, como lo decía, en una crisis civilizatoria expresada en al menos 5 grandes esferas: la financiera, la energética, la pobreza mundial, la de los patrones de conocimiento que nos convoca y nos interpela, y la ambiental. Entonces, estas experiencias, lo que han hecho muchas mujeres dentro de Abya Yala y el sur global y dentro del mundo, es buscar distintas formas de resistir y de proponer formas de modernidades alternativas y de reexistencia comunitaria. Sobre el contexto de Cherán, aquí ustedes ven un mapa, se encuentra en Michoacán. Cherán es uno de los 113 municipios del estado de Michoacán en México.
Está ubicado en un corazón montañoso del estado. Es una región denominada Meseta Purépecha y está habitada alrededor por 20.000 habitantes, en su mayoría indígenas purépecha. Es una región bastante geoestratégica y ahí lo pueden ver en el mapa. Y por ello mismo, pues como es tan geoestratégica, también ha estado, es codiciada por distintos actores del conflicto. Entonces, gran parte de los habitantes se desempeñan en diversas labores relacionadas con el campo. Tradicionalmente, las actividades que tienen son actividades agropecuarias que se relacionan con la producción de madera. Pero pues desde las primeras décadas del siglo XX, cuando se estaba construyendo el ferrocarril por todo Michoacán, hasta aproximadamente el año 2010, cuando hubo toda esta disputa entre cárteles, enfrentaron una serie de conflictos transversales en relación por el control territorial, como les decía, y también por los recursos naturales, específicamente por el bosque. Entonces, bajo esta perspectiva de ubicación geográfica, es estratégico para Michoacán y para el país y para la región, por los intereses de distintos actores, por las rutas comerciales. Es un escenario que ha sido de despojo, es un escenario de crimen organizado, lo sigue siendo Michoacán. Además de la tala indiscriminada de madera, si hablamos con las comuneras y los comuneros, nos relatan cómo los talamontes sacaban hasta 200 camiones diarios de madera. Entonces, ¿qué era lo que se veía hasta ese momento, hasta que se levantan en 2011? Que el miedo y la violencia son formas de hacer política y que su finalidad ha sido el despojo de los espacios comunitarios. Entonces, la presencia de los comuneros en las calles del municipio era cada vez menor por las intimidaciones. Se estaban viendo pues sometidos a estar en el encierro, en el aislamiento. Em, y ante estos hostigamientos, ante este hartazgo, el 15 de abril de 2011, fueron las mujeres las primeras que se levantaron y luego se incorporaron los demás comuneros, especialmente las y los jóvenes. En un primer momento lo hicieron en contra del despojo del bosque y lograron hacer frente a esa violencia instaurada a manos del crimen organizado que estaba aliado con el gobierno municipal de los tres órdenes. Y más adelante lograron no solo ampliar esas demandas, sino exigir que pudieran ser regidos por sus propias formas de gobierno bajo su sistema de usos y costumbres. Así pues lograron recuperar sus propias prácticas y hacer uso estratégico de diversos instrumentos que les han permitido sostener el movimiento hasta ahora. Esta lucha les significó ser el primer municipio indígena en México en ejercer el derecho a la libre determinación y así lo han seguido otras regiones también. Entonces hubo una reapropiación del territorio con la expulsión del crimen organizado, de los talamontes que estaban y tenían muy dividida la comunidad. Expulsaron también a los partidos políticos y estas primeras acciones pues trascendieron en una significativa lucha por la defensa de la autonomía y la autodeterminación de los pueblos indígenas en México, para recobrar ese sentido comunitario, hacer frente a esa crisis civilizatoria que les mencionaba y poner un freno a la mercantilización tan permanente que había en el territorio. Y ahora paso entonces a hablar un poco de cuál ha sido el trabajo que hemos realizado con las compañeras en Cherán y que tiene que ver con esas metodologías de la investigación. Luego de este contexto de los conflictos que les acabo de denunciar y de esa resistencia en Cherán, en 2016 inicié junto con varias de las compañeras un proceso de cartografías sociales, en donde vimos que habían distintas disputas en perspectiva histórica del pasado y el presente. Y aquí quiero hacer énfasis que por medio de estas cartografías lo que pudimos evidenciar es que había una invisibilización existente en el campo de la historiografía de las mujeres purépecha como sujetas políticas pese a la larga lucha de resistencias. Es más, desde la época prehispánica se habla de Heréndira, la mujer que va a caballo y entra por los bosques, pero no se tiene incluso como un referente y realmente pues un proceso de invisibilización frente a las luchas en los distintos procesos históricos. Entonces aquí volvemos al punto inicial que les mencionaba sobre la necesidad y la curiosidad
y nos preguntamos si hay esa invisibilización, ¿qué podemos hacer desde la investigación encarnada? Y es ahí en donde colectivizamos el pensamiento entre todas con el redescubrimiento del saber popular que hay en la comunidad y que tienen las compañeras. Así lo que hicimos fue configurar esos saberes de la vida cotidiana y empezamos a hacer uso de las cartografías cuerpo-territorio, las narraciones orales, las genealogías feministas y darle importancia a la reconstrucción de la historia a través de las imágenes, específicamente de la fotografía, de los autorretratos y de los retratos, y extendiendo la palabra a través de la radio, los podcasts. Por eso les decía que no solamente desde lo escrito, sino desde otras formas. Esto nos dio la posibilidad de acercarnos a esa praxis política de las compañeras, a la recuperación sociohistórica de los procesos y de los legados de las mujeres de la comunidad y a diversas formas de opresión que ellas han enfrentado dentro del territorio, es decir, de las formas de resistencia por las cuales ellas siguen tejiéndose a luchas más amplias. Y entonces a través de la pedagogía de la pregunta y ese uso de herramientas creativas hemos logrado visibilizar esas distintas formas de cuerpo-territorio y plantear nuevas acciones. Si te puedo molestar para irlas pasando. Entonces estas son imágenes de lo que hicimos con las cartografías del cuerpo-territorio, entender qué es el territorio. Y estas son imágenes, sí, si quieres sigamos las pasando, a través de las cuales empezamos a visibilizar la importancia que tiene el bosque también como un sujeto histórico y que hace parte de la comunidad. Llevamos varias exposiciones y esta imagen que ustedes ven fue un cartel que hicimos preguntándonos a qué mujer de la comunidad admiran y por qué. Y como hay muchas personas que han migrado de Michoacán y específicamente de Cherán hacia Estados Unidos, enviaban la fotografía de la mujer que admiraban y por qué. Entonces fue un ejercicio realmente importante. Si quieres continuar. Que seguimos haciendo. Estos son los retratos que les mencionaba, en donde les decíamos a las compañeras que nos contaran pues su historia de vida. Hacíamos las narraciones orales y ellas nos decían dónde querían tomarse la fotografía. Estas imágenes que ven aquí, bueno, son una recopilación de algunas de fotografías que imprimimos en tela. Como es tan importante el bordado en la comunidad de Cherán, lo que hicimos es que a distintas compañeras no sabían que tenían la fotografía, las intervinieron con bordado y posteriormente pues las enmarcamos y se hizo una exposición en la plaza central de Cherán. Impactó mucho, se impactaron mucho al verse ahí, que hacían parte de ese reconocimiento de la historia de la comunidad e hicimos pequeñas cápsulas de video preguntando si les parecía importante el ejercicio de verse reflejadas y de ver a otras compañeras. Y pues realmente sí, sí fue así. Y bueno, lo voy a dejar hasta ahí porque ya me extendería mucho con el del círculo de la palabra. 2 minutitos te lo doy. Bueno, em, rápidamente les cuento de esta experiencia que tenemos en Zacatecas, es el círculo de la palabra. En Zacatecas no hay una gran población de comunidad wixárika, mucha ha llegado por distintas razones de Jalisco a Zacatecas. Muy pocas compañeras hemos encontrado que han nacido realmente ahí. Y lo que empezamos a ver es que hay una defensa de un territorio, específicamente se llama Macuipa, el Cerro del Padre, y es un paso a la ruta sagrada que se realiza cada año. Lo que veíamos es que se daba mucho la palabra a los compañeros y las compañeras solamente escuchaban. Entonces, por eso decidimos hacer este círculo de la palabra con dos apuestas fundamentales. ¿Qué te gustaría enseñar y qué te gustaría aprender? Entonces, a partir de esa premisa, eso es lo que estamos haciendo, si quieres. Y entonces, pues hemos estado visitando distintos territorios. Ahí nos fuimos a Coahuila con una de las compañeras a una cabalgata por el agua. Es decir, se unen a otras
o nos unimos a otras luchas de defensa territorial. Y bueno, en eso estamos. En esta no me voy a expandir más, pero algunas preguntas finales son las que están aquí de cómo seguir construyendo metodologías participativas en clave feminista, cómo identificar cuáles son las más adecuadas para trabajar y cómo seguir fortaleciendo esa investigación encarnada. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Maleli, por esta gran investigación comprometida y por comentarnos estos dos casos tan importantes. Bueno, les recuerdo que tanto presencial como en virtual vamos a estar atentos a recibir al final sus comentarios o preguntas para las investigadoras que están presentando el día de hoy. Y bueno, me voy a permitir presentar a la doctora Beatriz Nogueira Beltrao. Ella es postdoctorante de la Universidad de Guadalajara y voy a leer una breve sinopsis de su gran trayectoria y semblanza. Ella es doctora y maestra en Ciencias Sociales por la Universidad de Guadalajara, es licenciada en Letras, investiga cuestiones relacionadas a cuerpo, género y racismo epistémico. Y bueno, bienvenida, un gusto que nos acompañes también en esta gran mesa de etnografía feminista y pedagogías alternativas, en donde vamos a poder vincular también nuestros trabajos, porque, bueno, Beatriz también está trabajando en otro espacio estos temas también tan importantes. Adelante, doctora. Muchas gracias, qué lástima no poder estar allá. Muy interesante la exposición de Maleli, toda la reflexión sobre las metodologías encarnadas y participativas, feministas, y me parece súper interesante pensar la historiografía en otros lenguajes que no sea la cuestión escrita, ¿no? Con la importancia de la imagen, del diálogo también, ¿no? Eso me parece súper relevante. Bueno, yo voy a hablar un poco de una investigación que realicé hace unos años en Nayarit con parteras indígenas. Y voy a traer también algunas reflexiones que encontré en trabajos más recientes, ¿no? Desde 2019 para acá. Y bueno, yo escribí un texto porque luego me explayo demasiado y creo que así puedo estar más en el tiempo, ¿no? Bueno, actualmente, tanto académicas feministas como colectivos organizados de parteras del contexto latinoamericano enfatizan la necesidad de que la partería no sea solamente reconocida en términos abstractos por leyes y tratados, que hay muchos desde los 70, ¿no? Sino que su práctica sea parte central de los sistemas de salud. En términos generales, se reconocen distintas cuestiones que siguen impidiendo que las parteras de contextos rurales o de comunidades indígenas puedan ejercer su labor plenamente. Uno de los problemas más apuntados es el de las relaciones desiguales entre la partería y el sistema de salud oficial o la medicina alópata, en los casos en que estos las integran, ¿no? En muchos casos, los servicios de salud oficiales menosprecian el trabajo de las parteras y las vigila y les coarta su autonomía. Eso es algo reportado por muchas investigaciones, no solo en México, sino en América Latina. Yo voy a abordar en esa ponencia específicamente las relaciones de poder entre las parteras indígenas y el sistema de salud oficial mexicano, en ese caso encarnado por el IMSS. Para tal tarea voy a tomar como base el trabajo de campo que realicé entre los años 2015 y 2019 junto a parteras en Presidio de los Reyes, Nayarit, México. Son parteras que se autoidentifican como Cora o como Nayari, y todas son vinculadas como voluntarias a una unidad médica rural del Instituto Mexicano de Seguridad Social, el IMSS. Entre las principales violencias apuntadas tanto por las parteras de Nayarit como por otras investigaciones en el contexto mexicano está el menosprecio intelectual, la criminalización o prohibición de la partería, la obligatoriedad de cursar programas de capacitación que no son pertinentes para su práctica médica concreta, y por último, el control de los cuerpos de las mujeres de dichas zonas, que muchas veces son amenazadas de perder apoyos sociales y en lugar de acceder a la clínica, buscarán atención de otras medicinas como la partería, la hierbería, la huesería, practicadas por mujeres en muchos contextos rurales e indígenas del país. Investigaciones actuales también mencionan que en los casos en donde hay más organización política entre parteras, que no es el caso de Nayarit, y está todo muy fragmentado, por un lado la entrada de las instituciones fragmentado, la economía de apoyo mutuo que había, pero primordialmente el narcotráfico ha destruido las relaciones de apoyo mutuo, ¿no?
Bueno, cuando hay organización, las investigaciones apuntan que las parteras suelen tener un poco más de autonomía en el ejercicio de su trabajo médico. Y eso, por ende, contribuye también a la autonomía de las mujeres embarazadas, ¿no? Sin embargo, aún en estos casos sigue habiendo disputas entre los sistemas de salud oficial y las organizaciones de parteras, ya sea por la amenaza de las mujeres que acuden a ambos contextos en perder sus apoyos, como dije, ¿no?, del IMSS Bienestar, o sea por la negación de que las mujeres que elijan parir con parteras puedan registrar sus hijos y hijas legalmente. Con relación a este último punto, una cuestión mencionada en investigaciones actuales demuestra que no es poco común que cuando los servicios oficiales aceptan registrar a los recién nacidos atendidos por parteras, muchas veces lo hacen sin reconocer el trabajo de estas. Y en sus actas salen nombres de médicos de instituciones oficiales que nunca atendieron a las recién madres, a los recién nacidos. No, bueno, ese es un robo de trabajo que hay del sistema médico, de los médicos del sistema de salud, hacia el trabajo de las parteras. No solo no hay reconocimiento, sino hay robo de trabajo, que va a quedar un poco más explícito en el caso del presidio. Y el IMSS es una de las principales instituciones, de las más apuntadas, más denunciadas por ese tipo de robo de trabajo, ¿no? En todo el país, no solo en el caso del Presidio de los Reyes. Bueno, Presidio es un pequeño poblado ubicado en el estado de Nayarit, cuya mayoría de la población se autodefine como cora o indígena. También hay personas bicholas, tepehuanas y mestizas, y algunas personas extranjeras que son testigos de Jehová, se me hace. Hay una unidad médica rural del IMSS, ¿no?, que se vincula con 3 parteras que reciben un apoyo, o recibían hasta 2019, de 500 pesos mexicanos mensuales para trabajar como voluntarias en esa institución. Bueno, según me explicó una de las parteras, antes de la década de los 80, la presencia de la institución oficial de salud en la región era escasa, y cuando mucho se daba a través de caravanas itinerantes para temas de vacunación, principalmente. Antes de eso, parteras y curanderos de la región eran los responsables por el cuidado de la salud integral de la población, aplicando tanto sus conocimientos de la medicina local como dialogando con la medicina alópata, principalmente en la aplicación de medicamentos para enfermedades como la tuberculosis. Con la entrada en la institución de salud oficial, las médicas y médicos indígenas fueron perdiendo su espacio y su prestigio, y sus condiciones laborales se precarizaron. Además, los conocimientos médicos indígenas pasaron y siguen pasando por un proceso de devaluación epistémica. Debido a presiones de acuerdos internacionales para las políticas que visen combatir la mortalidad materna, las unidades médicas rurales del IMSS alrededor del país se vincularon con las parteras. Sin embargo, esta vinculación no se dio a nivel formal a través de un contrato como trabajadoras asalariadas, que es como debería ser, ¿no?, que es lo que se quejan todas las parteras del presidio, sino bajo el rol de voluntarias. Esto generó una relación de explotación laboral entre la institución y las parteras, además de expropiación de sus conocimientos. En el contexto de presidio, los trabajadores formales de la institución eran 2 personas, responsables por enfermería, y una médica o médico, dependiendo de quién estaba en ese momento, que nunca iban, ¿no?, o iban una vez al mes o cada 2 meses. Durante los 4 años que fui, no coincidí nunca con la médica. Una vez estaba, pero no quiso hablar conmigo. Y según la población, a veces iba durante 1 o 2 días con una regularidad que variaba entre 1 a 2 veces al mes. Pero la verdad son solo de las veces que fui, y a veces quedé largos periodos, 1 o 2 meses. En general, las personas responsables por atender a la población eran la enfermera y el enfermero. Pero si no tenían insumos, entonces solían recetar paracetamol indefinidamente para una gran cantidad de casos distintos de salud, que es una cuestión estructural, no es el enfermero o la enfermera. Asimismo, realizaban charlas obligatorias a las mujeres que recibían apoyos sociales sobre planeación familiar, sobre cómo limpiar sus casas y sobre alimentación saludable. Sumamente racista, ¿no? Esa idea de creer que la gente indígena no sabe comer, no debe parir, eso es racista. Y no sabe limpiar, ¿no? La mayoría de las mujeres con quienes platiqué se quejaban de que esas charlas no les eran de ninguna utilidad y que solo iban porque se las amenazaban con quitarles el apoyo del programa IMSS Bienestar, si no asistieran y si no fueran ellas y sus familiares a citas periódicas. Las 3 parteras con quienes platiqué han discutido conmigo sobre la falta de pertinencia cultural de los cursos que se las obligaba a las mujeres a asistir en la clínica, y además los cursos de capacitación a los cuales estaban obligadas a asistir en contextos urbanos para recibir su apoyo como voluntarias, de 500 pesos al mes. Todas comentaron que en estos cursos impartidos por médicos alópatas, la mayoría hombres, en los casos que me narraron, la mayoría de los conocimientos abordados no eran pertinentes, no tenían nada que ver con sus prácticas y conocimientos médicos,
Y también narraron casos de violencia verbal ejercida por los médicos responsables de esas capacitaciones. Dos de ellas, que no saben leer y escribir, narraron haber sido menospreciadas intelectualmente, categorizadas como analfabetas. Y hubo una vinculación entre esta categorización y la inferioridad de sus conocimientos médicos. La otra partera, que domina la lectoescritura normativa y desde la década de los 80 viaja a Tepic, la capital, para cursos de capacitación por su cuenta, también narró que tanto en los cursos de capacitación como en la relación cotidiana con los enfermeros suele recibir insultos que menosprecian su intelecto y su conocimiento. Pese a sus insultos, las tres parteras tienen mucha seguridad en su práctica y en la validez de sus conocimientos, que no son dominados por los médicos alópatas, por tratarse de marcos de conocimiento distintos. Es decir, son menospreciadas, pero ellas dicen, bueno, pero finalmente nosotros sabemos algo que ellos no saben, ¿no? Tanto que nosotros somos quienes realizamos los partos. El único rescatable por esas parteras, por las tres parteras con quien platiqué y un partero, de los encuentros que las obligaban a ir o en Tepic o en Ciudad de México, depende de dónde las mandaran, era el encuentro con parteras, curanderas, hueseras, hueseros, también hombres y mujeres, indígenas de otras regiones del país, porque entonces enriquecían mucho sus prácticas médicas, ¿no? Con el contacto con otras personas de otros contextos, no con los médicos alópatas, porque tienen otra lógica, otro marco de conocimiento. Sobre la relación cotidiana con la unidad médica rural de Presidio, las parteras criticaron principalmente los siguientes conflictos: el menosprecio intelectual desde el personal médico y de enfermería, la amenaza constante de que no podrían atender a mujeres embarazadas por su cuenta o dejarían de recibir el apoyo, como si ellas tendrían que atender estando la médica, pero si la médica nunca estaba, es una paradoja, ¿no? La explotación laboral, puesto que la misma clínica que las trata de impedir ejercer su profesión y las devalúa intelectualmente depende de ellos para atender a la población, puesto que no hay personal médico presente ni insumos. Muchas de las parteras también son hueseras, sobadores y curanderas de niños y curanderas en general. Y la clínica las terminaba explotando, porque tenían que ir a la clínica a atender, no solo como parteras. Y bueno, luego es la clínica quien reporta a la Secretaría de Salud quiénes y quiénes atienden. Las parteras tenían que dar un cuadernito con los nombres, edad, ubicación, dirección de todas las mujeres que obviamente la médica reportaba como suya, ¿no? Y no como atención de las parteras. Entonces hay que pensar quiénes generan esos datos en las comunidades rurales. Y también los datos de la mortalidad materna, ¿cierto? La expropiación de su trabajo, en ese caso, la imposibilidad de usar el espacio físico de la clínica con autonomía, a menos que se la requirieron, pero ellas no podían decir, necesito usar ese espacio para atender a una mujer o un hombre o un niño, ¿no? Cualquier persona de la comunidad. Y la culpabilización de que son las principales responsables por la mortalidad materna. Pese a ello, ellas siguen realizando su trabajo también fuera del ojo de la clínica, porque son buscadas por personas que habitan la comunidad, hombres, mujeres, y como dije, su oficio no se restringe solo a la partería, ¿no? Sus métodos de aprendizaje son heterogéneos, a través de los sueños o de los familiares, observando a enfermeras de la medicina alópata en los cursos de enriquecimiento mutuo, en los cuales intercambian con otras parteras, y también a través de profesoras, a través del lenguaje gestual y oral, señoras más grandes que se dedicaron a la medicina toda su vida. En general, sus conocimientos no son aprendidos a través del texto escrito y por ello son menospreciadas por el contexto de la medicina occidental. Pero resisten, ¿no? El cuerpo es un espacio de conocimiento. La ciencia también puede ser hecha a través de otros lenguajes que no sea el lenguaje escrito. A veces me critican que yo decidí nombrar a la medicina médica. Es una decisión mía, como ciencia. Pero yo creo que hay que disputar los conceptos. No significa que se ciencia en los estándares androcéntricos, sino que hay que habitar ese concepto, resignificarlo, porque ese concepto, de alguna forma, está cargado de poder y es una posibilidad de acceder a recursos. Yo creo que hay que pelearlo. Hay que destruir la idea de que la ciencia es el modelo de falsa objetividad, androcéntrico, y pensar otras formas de producción de conocimiento como científicos. Y también, bueno, es una práctica también institucionalizada, tanto en la región como en otros contextos, la facilitación con transporte, hospedaje y comida para que las mujeres viajen a realizar procedimientos de esterectomía. Por otro lado, la clínica no viabiliza ningún apoyo a mujeres que por alguna complicación en el parto necesitan la infraestructura de un hospital. Dicha política es opuesta a la preservación de la vida en dos sentidos. Al aplicar una política de facilitación de la esterectomía con argumentos clasistas y racistas, y dos, por la negligencia en atender a mujeres embarazadas con alguna complicación.
Hay más recursos para impedir que las personas indígenas se reproduzcan que para atenderlas en cuestiones graves de salud en general y en partos complicados. Las violencias anteriores son una práctica cotidiana de una institución que justifica el control de las parteras bajo argumentos de que ellas son las principales responsables por la mortalidad materna. Cuestión problemática, puesto que el personal médico es quien genera esos datos, como ya expliqué antes, ¿no? Y finalmente, está más que comprobado que uno de los principales casos de mortalidad materna es la violencia obstétrica, la negligencia médica. La violencia obstétrica no sucede con las parteras, no sucede en la medicina alópata, en hospitales. Bueno, Rosalba Piazza, en un trabajo de campo realizado en Guatemala, analizó las relaciones de poder entre la corporación médica, ella llama la medicina alópata, y los médicos tradicionales en Totonicapán, Guatemala. Son médicos indígenas. La autora analizó cómo las políticas internacionales y gubernamentales de salud en Guatemala, con la justificación de mejorar la calidad de vida de poblaciones con poca asistencia médica oficial, han hecho políticas descontextualizadas que buscan homogeneizar programas universales en contextos heterogéneos, sin la participación de las y los actores afectados por estas políticas, sino en general diseñadas por personas del continente europeo, en el caso específicamente de políticas que vienen de la ONU, de las organizaciones así. Y esas políticas, según la investigadora, suelen invalidar las medicinas locales y reforzar la supuesta superioridad de la medicina académica. Asimismo, la autora afirma que la entrada de esas políticas externas a los contextos no solo ha reproducido lógicas de poder racistas, sino también de género. Ella propuso el término cuerpo colonial para explicar, por un lado, cómo en los contextos en donde convergen actores de organismos internacionales, representantes gubernamentales y médicos tradicionales, las relaciones de poder están cruzadas por jerarquías de raza y género indisociables. Y por otro, para analizar cómo los cuerpos de las personas que representan esas instituciones son leídos como racializados y generificados a la par. Es decir, en el caso de las parteras específicamente indígenas, hay una devaluación de su conocimiento por la epistemología indígena, pero también porque la partería de por sí es devaluada en comparación a otros conocimientos médicos, así como la enfermería, por una cuestión de género, porque son oficios médicos, digamos, son ciencias médicas generificadas, ¿no? Que están asociados a lo femenino, aunque no necesariamente siempre sean aplicadas por cuerpos de mujeres. El sexismo, racismo epistémico puede ser percibido en el caso mexicano según las investigaciones sobre salud reproductiva y partería en algunas cuestiones que se reproducen muy constantemente y que número a seguir. 1. En la negligencia en atender a mujeres embarazadas, sea por reproducir estereotipos racistas o por no haber realizado la atención prenatal en determinado centro de salud. 2. En la reproducción de estereotipos racistas y sexistas hacia mujeres indígenas y mestizas. 3. En los altos índices de violencia obstétrica. 4. En las prácticas de esterilizaciones forzadas, aún presentes con mayor presencia en contextos afroindígenas. 5. Cuando condescienden que sus médicos casi nunca están presentes en las unidades médicas en las cuales están adscritas. 6. Al permitir que médicos ausentes reporten el trabajo de las parteras indígenas como suyo. 7. En la no contratación de las parteras indígenas como personal médico oficial, en los casos en que colaboran con tales instituciones oficiales. 8. En los insultos racistas hacia usuarios de parteras. 9. En la culpabilización de las parteras como responsables por casos de mortalidad materna, cuando los datos, como ya mencioné, son enviados por los médicos, entonces es muy dudable su veracidad. 10. En la ausencia de espacios formativos y combativos entre las instituciones que busquen erradicar el sexismo y el racismo de sus prácticas cotidianas y estructurales. Las instituciones de salud se reproducen sexismo, racismo epistémico en 3 sentidos. En la precarización de los servicios de salud para las poblaciones que históricamente sufren y han sufrido racismo, con agravantes de violencia a mujeres. 2. En la exclusión o menosprecio interno de aquellos marcos de conocimiento médicos que son asociados a estas poblaciones o que son asociados a prácticas médicas de mujeres, como la partería y la enfermería. Y 3. En las políticas verticales de esterilización y planeación familiar. Para cerrar, mientras más los conocimientos estén alejados de los estándares de la cultura letrada, bueno, no me dio mucho tiempo discutir, pero hay mucha discusión sobre eso, de epistemología feminista, que están asociados a lo blanco y a lo masculino primordialmente, ¿no? Más es cuestionada su validez y legitimidad científicas. La producción de conocimientos en otras literacidades no es legitimada por las instituciones educativas y de salud oficiales. En el caso de Presidio de los Reyes, las parteras producen conocimiento cuerpo a cuerpo, como me lo explicaron, y sus teorías, métodos y prácticas son registradas a través de la oralidad y la gestualidad.
con estrategias de enseñanza, aprendizaje, práctica y producción de nuevos conocimientos que no pasan por el texto escrito y que por lo tanto no son considerados válidos. Al debilitar el trabajo de las parteras, el IMSS ha precarizado también las opciones de salud de las mujeres indígenas, puesto que sus unidades médicas rurales no tienen insumos ni tampoco infraestructura, y mucho menos un personal que realmente esté presente cuando la población necesita atención. En el contexto específico de presidio, hay más presupuesto para que las mujeres indígenas vayan a la ciudad a hacer la esterectomía que para atender un problema de salud, sea cual sea, no solo para parir. Por otro lado, aun cuando las mujeres tienen los recursos para desplazarse, no es poco común que en hospitales de Tepic o de otras zonas cercanas, más grandes, pasen por experiencias de violencia obstétrica. Las prácticas de la expropiación del conocimiento de las parteras y de su devaluación es, sin embargo, histórica y mucho anterior a la década del 70. En el caso mexicano, el extractivismo epistémico empezó junto a la misma oficialización de la ginecobstetricia como una especialidad médica académica. A finales del siglo XIX e inicios del siglo XX, las médicas que atendían el embarazo, el parto y el puerperio eran principalmente parteras, mestizas e indígenas. Incluso eran profesoras universitarias. Había una profesora indígena en lo que hoy es la UNAM, que antes era Facultad de Medicina. Con el surgimiento de la ginecobstetricia, los hombres borraron a las mujeres de la universidad y masculinizaron la ciencia que fue producida principalmente por mujeres como un proceso de expropiación de conocimiento, como explicado por Ana Marta Carrillo en su investigación. En ese sentido, las políticas públicas, lejos de reparar históricamente esa injusticia epistémica, la siguen reproduciendo. Ya para cerrar, una política que realmente combatiera el racismo y el sexismo epistémico y generara contextos más seguros a las mujeres indígenas, más que capacitar unilateral verticalmente a las parteras, debería en todo caso darles acceso a mejor infraestructura para que puedan realizar su práctica médica y desarrollar sus propios marcos de conocimiento con trabajo de investigación. Este modelo de política vertical de vinculación con las parteras no solo mantiene los privilegios epistémicos de aquellos profesionales de la medicina académica, sino que invisibiliza las prácticas cotidianas de opresión directa, como lo son la gran cantidad de violencias obstétricas normalizadas por una institución que reproduce constantemente racismo y sexismo hacia sus usuarios. Gracias. Muchísimas gracias, doctora Beatriz, por esta exposición en la que nos hablas, pues, a profundidad, de una manera muy veloz, sobre, pues, todas estas violencias en términos de salud hacia los cuerpos de mujeres burráricas, ¿no? Y con estas disyuntivas de la partería y las prácticas hegemónicas del conocimiento científico en tanto la cuestión de la ginecobstetricia. Y bueno, vamos a seguir con la siguiente participación de la doctora Marisela López Fierro. Ella es de la Universidad de Guadalajara, es artista visual, docente e investigadora con interés por el estudio de la creatividad en procesos educativos y artísticos contemporáneos. Tiene formación en artes visuales por la Universidad de Guadalajara, maestría en educación y expresión para las artes y maestría en psicología educativa por la misma institución. Actualmente estudia una especialidad en psicología clínica, es docente en la Prepa ITESO y en la Escuela Preparatoria número 13, en la maestría en Educación y Expresión para las Artes. Tiene experiencia en el diseño de asignaturas, así como en el proyecto de mediación artística y arte colaborativo. Imparte cursos, talleres, asesorías y charlas a profesores y estudiantes de arte en varias instituciones como el Museo de Arte de Zapopan más y el Centro Artístico, Lúdico y Cultural Caluc del DIF Zapopan. Bienvenida. Gracias. Fabi, no se escucha acá en virtual, no se escucha. Fabi, no se Ahorita escucha en abrimos el virtual. micro. Hola, hola, ¿me escuchan? Ya, muchas gracias. ¿Te puedo abrir el mío? ¿No? ¿Abro el mío? Sí, por eso lo quité el mío.
Sí. ¿Podemos abrir esto? ¿Ya? ¿Ya? Ya, Hola, hola. de Marisela ya se escucha. ¿Sí se escucha bien? Sí, Sí, yo lo que sí se estoy escucha, precisamente para el perfecto. feedback. Ok, Nada pues más la bueno, decía cámara que este no se proyecto ve. me trajo mucha satisfacción. No, ya se volvió, se estaba escuchando en Expositores UPN, ya no se escucha, se apagó ahí el audio y ya no se escucha. Hablo este. A ver, hablen, por favor. ¿Ahí se escucha bien? Se escucha desde el Expositores UPN en el que tiene la cámara Maleli. Maleli, entonces volteamos la cámara de Maleli y así podemos ir Para que... Ahí estamos, ya, hola. Gracias. Ahí estamos. A ver, Valeria ¿vas a hacer salvado prueba? mi día tecnológico. Ya te escuchas. Bueno, y entonces este proyecto que estoy presentando es un ejemplo de psicoeducación para la prevención de la violencia de género. Me voy a enfocar sobre todo a la parte metodológica, pero la primera parte voy a leerla porque quiero que conozcamos algunas estadísticas que seguramente algunas y algunas de aquí ya han escuchado, pero sí me gustaría que no dejarlas pasar. Entonces, voy a leer algunos párrafos nada más. Mm, Bien, la situación de violencia que enfrentan las mujeres y niñas es un problema de alcance internacional que afecta significativamente la salud y deteriora su calidad de vida. Esto por decirlo de manera gentil, pero sabemos que va mucho más allá de un deterioro, ¿no? Va más allá, define muchas de las cosas y de las maneras en las que viven las mujeres en el mundo. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, una de cada tres mujeres ha sufrido abusos sexuales. Esto quiere decir que cerca de 736 millones de mujeres sufren violencia física o sexual infligida por un compañero íntimo o agresiones sexuales por parte de otra persona en algún momento de su vida. Esto es una cita del 2021. Este dato se refiere a la prevalencia de la violencia sexual y física contra las mujeres a nivel mundial. En el caso de México, 7 de cada 10 mujeres mayores de 15 años han padecido algún tipo de violencia de género. Esto en datos del INEGI del 2016. La violencia sexual es una forma de violencia de género que afecta a todas las mujeres de todas las edades, clases sociales, etnias y culturas. La Organización Mundial de la Salud y otros organismos internacionales destacan la importancia de abordar esta violencia de género como un problema de salud pública y de derechos humanos. Ahora, durante la pandemia de COVID-19, a mediados del 2020, se evidenció un incremento en la violencia hacia las mujeres en todo el mundo. Asimismo, en México, las medidas de confinamiento implementadas para prevenir la propagación del COVID-19 ocasionaron un aumento en el riesgo de sufrir violencia de género en las mujeres dentro de sus hogares, sobre todo en aquellas que antes de la pandemia ya sufrían algún tipo de violencia o vivían en condiciones de vulnerabilidad, como pobreza, discriminación, discapacidad o minoría de edad. Ante las preocupantes estadísticas que muestran el número de mujeres que son víctimas de violencia de género, resulta necesario abordar sus consecuencias a través de diversos medios. Para lograr un impacto sostenido a largo plazo, es esencial tomar medidas preventivas, como promover la educación con un enfoque de género. El empleo de un enfoque de género en la educación permite entender las construcciones socioculturales que influyen en las identidades y roles de género. Sostienen que en un sistema educativo androcéntrico se mantienen y propagan los prejuicios de género, lo que conduce a la formación de mujeres con una baja autoestima y hombres con actitudes dominantes. Para Marcela Lagarde, uno de los objetivos centrales del enfoque de género es participar en la creación tanto a nivel personal como social de una nueva estructura mediante la redefinición de la historia, la sociedad, la cultura y la política, desde las mujeres y con las mujeres. Ayuda a desafiar la pedagogía feminista ayuda a desafiar estereotipos y normas y promueve un ambiente educativo, inclusivo y equitativo. Vuelvo a la pandemia. Las repercusiones de la pandemia de COVID-19 y las medidas de confinamiento han impulsado a diversas instituciones y organizaciones mexicanas a generar
intervenciones y campañas educativas con enfoque de género. Y para sumarme a estas iniciativas, pues decidí acercarme en este contexto de confinamiento, bueno, ya estaba pasando el confinamiento, pero seguíamos en pandemia. Decidí acercarme al DIF Zapopan y presentar un proyecto de atención a las juventudes y adolescencias de Zapopan. Entonces, me enviaron a un centro lúdico, artístico y cultural específicamente dirigido a estas poblaciones y ahí estuve conociendo a las y los usuarios, que es un espacio donde se les permite a ellos apropiárselo, a ellos y a ellas apropiárselo. Incluso las mismas usuarias dan cursos y talleres, esto de manera gratuita. Y bueno, si ustedes han tenido la oportunidad de acercarse al CALUC, pues saben que está lleno de gente joven y por ahí una que otra coordinadora, psicólogo, y así que ya estamos un poco más cerca de otras edades, ¿no? Más arriba que ellos, pero se nota pues que sí se han apropiado del espacio. A veces van a talleres, a veces hacen cine, a veces hacen conciertos, tienen espacio para estar ahí, simplemente es un espacio lúdico. Entonces me acerqué a este lugar y presenté, bueno, primero conocí a las personas que estaban ahí, hice entrevistas, estuve compartiendo con ellos en diferentes momentos, conocí el diagnóstico que se había hecho para hacer este centro artístico, lúdico y cultural. Se hizo un mapeo exhaustivo de la zona norte de Zapopan, que serían las y los usuarios potenciales de este espacio. Y entonces, una vez que estuve muy empapada del lugar y de sus características, pues hubo dos temas que me llamaron la atención. Uno, que las mismas y los mismos usuarios estaban dando los talleres y eran menores de edad. Incluso había un niño dando un taller de batería y de solfeo que tenía 12 años y hacía sus planeaciones y todo esto me impactó muchísimo. Y otro tema me impactó también, que fue el de las chicas. Hay una población muy amplia de mujeres muy jóvenes que no habían recibido nunca asesoría en cuanto a temas de sexualidad y de violencia de género, ni tampoco sabían que eran redes de apoyo y sin embargo, sí, mucho de arte. Y entonces, bueno, ahí vi un nicho que me interesó y me fui por ahí, ¿no? Pues también por intereses personales, porque pues me llaman la atención los temas de género, ¿no? Y de pedagogía feminista. Entonces, ay, no se mueve. Entonces, presento una propuesta de intervención psicoeducativa que está fundamentada en la pedagogía feminista, en las pedagogías situadas. De hecho, perdón, Marisela. no tú. Maleli. Maleli, perdón. Maleli hizo todo mi marco teórico. Bueno, tú mencionaste un montón de cosas que estudiar, fundamentar teóricamente esta propuesta. Creo que se quitó la presentación, ¿verdad? Sí. Estaba muy emocionada escuchando tu proyecto, de hecho. Gracias. Y entonces, ¿qué pasa? No se quiere poner. ¿Quieres que yo la ponga? Bueno, por favor. Bueno. Pues, dice que sí estás compartiendo, pero... Sí, pero mi WhatsApp, ¿verdad? Ah, no. No sale nada. Dice que está pensando en la parte de compartir. Está tomando tiempo. Ya. Sí, pero no quiere. No sé si es el internet o qué pasa. Sí, se me hace que es el internet. Sí, ¿verdad? Entonces dejo de compartir y tú me apoyas. Sí, gracias.
Alguien más está compartiendo. No puedo Qué compartir. raro. Bueno, pues en unos Dice que dar doble segundos clic retomamos esta presentación. para... Ya tenemos por ahí algunas preguntas por Facebook Pues es que cuando se y comparte, también que se pierde. aquí en presencial también tenemos otras preguntas. Y bueno, esta cuestión de las modalidades híbridas son los aspectos tecnológicos que a veces ocurren en estas circunstancias. Para Beatriz Nogueira, voy a ir Listo. leyendo esta pregunta. Es sobre María Parece que ya. Concepción Hernández. Ah, bueno, ya regresamos. Gracias. Y quise también, volvemos a ver, quise también hacer este proyecto desde una mediación artística para que a partir de la experimentación con una colaboración entre las participantes, se diera valga la redundancia, una participación activa y, y bueno, mucho más significativa. Entonces, es un programa de tipo preventivo basado en el modelo de intervención por programas que, que tiene la garantía del carácter educativo de la orientación, ya que es un programa que todas sus fases son evaluadas con diferentes instrumentos y como dije, un marco teórico sólido. Entonces, a partir de la evaluación de todas sus fases y del conocimiento de sus participantes y sus necesidades, se hace el diseño de este programa. Después se ejecuta y por último se hace una evaluación general. Consistió en talleres presenciales de 3 a 4 sesiones y una actividad artística que fue la que sirvió como una especie de embudo que integró todos los conocimientos y vivencias que se adquirieron durante los talleres. Estos talleres fueron de sexualidad, defensa personal y esta actividad de la que les estoy hablando de sensibilización artística colaborativa se hizo, como ya mencioné, en el CALUP de Dixapopan, con la participación de 32 mujeres y 12 participantes regulares y las otras intermitentes, a veces no podían ir y así, pero 12 sí fueron todos los días en el 2022. Con 2 semanas, con 2 sesiones por semana en el turno vespertino. Algunas de las instituciones que participaron fueron el CUCS, el DDC, Mujer Segura de la Policía de Zapopan y bueno, también se unieron por ahí algunas expertas en pedagogías feministas para estar observando la ejecución del proyecto. Bueno, ya hablé de las necesidades, un poco de las necesidades. Están muchas de ellas que pertenecen a un nivel socioeconómico medio, bajo y bajo, están en condiciones de vulnerabilidad, tanto económica como de educación, de violencia de género. Y bueno, sus viviendas, este es un ejemplo de zona DOCS, de una inundación que hubo ahí en la zona norte de Zapopan, y una vivienda, las condiciones de esta vivienda pues son muy precarias, ¿no? Y para empezar con estas características ya se nota la vulnerabilidad, ¿no? En nuestras juventudes que tienen que salir de sus espacios seguros, aparentemente seguros, y estar en las calles. Y entonces muchas de esas adolescencias y juventudes se convierten en una población en situación de calle. Y lugares como el Caluc, que son muy pocos para la cantidad de personas que hay en la zona, en Zapopan en general, son como un espacio que viene a darles algunas herramientas y bueno, espacios
que se convierten en una segunda casa, porque pueden estar ahí todo el día, nadie les va a decir que se vayan hasta que, bueno, se tiene que cerrar el centro y entonces ya se van a sus casas. Y funciona muy bien esta forma de atención, porque como dije, ya las y los usuarios se apropian del espacio. Sucede con los apoyos gubernamentales, se convierte en un espacio realmente significativo. Y bueno, la estructura del programa que presenté es esta. Estos son los bloques de temas que se presentaron en los talleres, como asesorías y también talleres vivenciales. Y, y todo está relacionado con, o bueno, todo lo engloba la actividad de arte colaborativo y aquí está su base teórica, ¿no? Y entonces, a partir de esta actividad de arte colaborativo, obtuvieron conocimientos, herramientas, experiencias que las llevaron a una sensibilización, reflexión y resignificación de algunas significaciones que ya tienen acerca de sus cuerpos. El objetivo entonces de este programa fue adquirir herramientas de autocuidado por medio de talleres de sexualidad, defensa personal y formación de redes de apoyo y una actividad artística colaborativa. Esta palabra autocuidado es muy polémica porque se ha utilizado mucho como de manera comercial para decir que las mujeres tienen que autocuidarse y quererse más, así de pues, muy... me quedan 5 minutos, ok. Muy superficial, ¿no? Que tiene que ver con la belleza y que sí, claro, es importante cuidarse, pero en el feminismo, cuidado del colectivo. Fue la anatomía de la vulva y placer, la formación de redes de apoyo y comunidad, bueno, VIH, aquí fue creación de contenido para redes sociales y formación de red de apoyo digital. Y esta fue la actividad de arte colaborativo, La Cuerpa que Somos, que consistió en las 12 personas más regulares asistieron a esta última sesión en la que estuvimos hablando acerca de cómo las partes de sus cuerpos han sido nombrados y también sus cuerpos completos por otras personas que no son ellas o por medios de comunicación y cómo estos estereotipos y estas significaciones las han marcado y cómo se han reconocido a partir de esos y no que ha sido utilizado para nombrar nuestros cuerpos en hojas blancas y estuvimos hablando de eso y luego tratamos de resignificarlo en dibujos y frases que escribieron aquí en estos trajes que se pusieron blancos. Y bueno, fue muy catártico, fue muy enriquecedor y muy bonita la convivencia con ellas en este último día. Y les traje un ejemplo de lo que hicieron, nomás para ser más dramática. Bien, también para que lo vean no solamente en lo digital, ¿no? Y aquí encontramos la colaboración en que la idea era, bueno, llenar toda la tela de esas resignificaciones, pero había partes del cuerpo que no se alcanzaban, entonces se tenían que ayudar entre ellas, como en esta foto que vemos. Se tenían que ayudar entre ellas bueno, ya se imaginarán todo lo que se vivió. Y bueno, podría hablarles de cada fase, de cada instrumento con el que estuve evaluando este programa, porque quería que estuviera muy bien sustentado para que después personas que se quieran dedicar a hacer este tipo de proyectos, pues tengan una herramienta bien fundamentada, ¿no? Pero creo que me llevaría muchísimo tiempo, sería una clase de 2 o 3 horas. Y entonces nada más me voy a enfocar ya a las conclusiones.
y hablar de cómo el arte como vehículo nos permitió experimentar una sensibilización muy profunda de los temas y las herramientas que adquirieron. Una reflexión profunda sobre la conexión entre su propio cuerpo y el cuerpo de otras mujeres, considerándolos como un terreno simbólico donde se manifiesta y moldea la identidad individual y colectiva. Entonces, a través de todo el proceso fue posible constatar que el trabajo desarrollado sirvió de estímulo y dinamización de acciones y actuaciones del grupo para convertirse en un equipo de compromiso, de participación, de comunicación y de diálogo. Y bueno, aquí termino. Muchísimas gracias, Marisela López Fierro, por compartir esta experiencia artivista, también le llaman Sí. a estos procesos de trabajo con colectivos, con la comunidad y bueno, ya posteriormente escucharemos también sus preguntas o sus comentarios al respecto de estas participaciones. Y bueno, pues a continuación vamos a dar el micrófono a la doctora Tania Elizabeth Méndez Luébano, pero previamente voy a presentarle. Ella es doctora en Cooperación y Bienestar Social, adscrita al Departamento de Historia, docente en la licenciatura de Antropología y doctorado en Gestión de Paz y Prevención de Violencias, perteneciente al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 de la Universidad de Guadalajara. Y bueno, pues bienvenida, doctora, adelante. Muchas gracias, Fabi. No sé si vamos a compartir un poco para que lo vayan viendo y también para que no tengamos luego alguna complicación. Agradezco mucho a mis colegas que estuvieron anteriormente, que experiencias tan enriquecedoras, y creo que al estar conociendo también lo que van haciendo ellas, vamos haciendo de alguna manera un tejido, ¿no? En el cual también podemos ir transformando todo lo que tiene que ver con la docencia, la academia. Y bueno, yo quisiera compartirles cómo es que surge para mí este interés de vincular la teoría con la acción crítica en el aula. Y bueno, fue a partir también de algunas cuestiones que vamos buscando, ¿no? También como un poco en esta cuestión de la creación y de toda la participación de la reflexión que hacemos también desde nuestro proceso, que a veces puede estar como muy rígido, ¿no? Dependiendo también el trabajo que hacemos en el aula. Entonces, bueno, para mí es esta iniciar cómo vincular desde la teoría a una acción más crítica en el aula, en el proceso áulico, y es ahí donde empieza a surgir toda mi experiencia. Y a partir de haberme conectado con algunas colegas como las personas de IDAS, con esta Itza Miroslava, con las personas que tomé un curso en el PUEG, entonces todo esto para mí fue también ayudándome a trabajar sobre todo las pedagogías alternativas, feministas y en espiral. Entonces, bueno, no sé si podemos avanzar, por favor. Comentarles un poco que toda la cuestión que nosotros vamos haciendo acá de ese trabajo de ir haciendo, tejiendo, performando, ¿no? Todo lo que tiene que ver con lo que vamos leyendo en el aula, pero que se quede de otra forma distinta al que se esperaba, ¿no? Por ejemplo, cuando a veces estamos intentando que las estudiantes participen o que tengan una experiencia viva, tenemos que ir también modificando mucho de la forma en que nos vamos relacionando con ellas y con ellos. Entonces, para mí era importante también entender de una manera situada cómo cruzaban las historias, las culturas, las protestas que se estaban haciendo también en este centro universitario, en el CUSHE específicamente, que muchos de los estudiantes empezaban a participar también en un espacio que fuera más inclusivo, entonces que tuviera otra apuesta distinta también, se retomaran a mujeres dentro de la academia que no se leía mucho, sobre todo en antropología, y esto fue parte de lo que empezamos a intentar hacer dentro de pues el aula, ¿no? Entonces, para nosotros también
una de las cuestiones que nos vamos preguntando y que vamos viendo en este accionar y en estos procesos, vemos que los mismos estudiantes, por ejemplo, habían sentido que el aula era bastante agresiva o de alguna forma había dejado de lado mucho de lo que era lo que ellas esperaban o los saberes que ellas tenían. Entonces, lo que empezamos a hacer fue a colocar mucho de lo que ellas estaban experimentando, por ejemplo, al ir atravesando las lecturas, que en este caso era la clase que yo imparto es antropología feminista y de género y estudios de género y sexualidad, y cómo entonces estas cuestiones les iban atravesando y cómo ellas iban experimentando esta situación también en sus propios cuerpos, en sus propias historias de vida. Y entonces, bueno, va surgiendo un primer momento que fue hacer una página en Facebook que se llamaba La Tlayuda. Y entonces esta organización o lo que intentaban hacer en esta Tlayuda era también conectarnos con otros espacios y con otras personas que quisieran también tener estas apuestas feministas, sobre todo descoloniales. Después de ello, lo que intentaron hacer también fue ver que en otros lugares estaban haciendo fanzines y estos fanzines que estaban ya en otros lugares, sobre todo en Argentina, en Colombia, en otros espacios, no estaban siendo acá tomados en cuenta. Entonces, invitamos a una doctora que se llama Leonor Silvestri a que estuviera con nosotros en clase. Y Leonor Silvestri nos hizo favor de regalarnos un montón de fanzines. Y estos fanzines los empezamos a replicar nosotros, pero lo que decidimos hacer fue que ya lo escribieran desde su propia historia y experiencia. Entonces, en la clase lo que quedó fue que estas reflexiones que hacíamos de las lecturas fueran tomando ya también una postura y que también ellas fueron escribiendo desde este compartir y de lo que les preocupaba. Y al inicio fue una experiencia muy rica porque se hacían ahí en la clase, pero luego con la pandemia lo que surge, pues fue todo lo digital. Entonces, lo que empezaron a hacer ya fue a digitalizar estas experiencias y fue entonces como empezamos, digamos, a también hacer comunidad, porque algo que fue muy bonito es que había quien las leía, luego las compartían y después empezábamos ya a circularlo en las redes, ¿no? Y eso es algo que ha sido hasta el tiempo. Yo creo que ya llevamos aquí bueno, con todo lo del fanzine, como unos 10 años más o menos en el proceso. Entonces, vienen experiencias, vienen formas distintas también de crear, pero sobre todo como una apuesta interesante de que ellos escriban y ellas escriban y ellas escriban desde la manera que quieran, ¿no? Y creo que esto pues nos ayudó muchísimo a ir entendiendo mucho este proceso que era el reflexionar las lecturas, pero luego cómo lo atravesamos por el cuerpo y luego cómo de alguna manera lo podemos poner en alguna forma que puede ser desde una poesía, que puede ser desde una fotografía, que puede ser de otra forma distinta, ¿no? Bueno, un momento aquí, perdón. Y bueno, entonces parte de esta cuestión es que intentábamos cambiar como el sistema muy tradicional de estar siempre en el aula, ahora también y tejerlo con lo que sucedía afuera, ¿no? Un momentito, por favor, que me dio aquí como un ataque de tos que estaban haciendo chile aquí en la casa. Permíteme. Ay, híjole, perdón, ya voy regresando. Pues sí está duro el chilito aquí. Entonces, bueno, parte de esta propuesta y lo que intentábamos hacer era que todo lo que habían adquirido, toda esta adquisición de conocimiento que estaba siendo atravesado por ellos mismos, cómo esta vinculación o esta forma de hacerlo se iba reflexionando también en su propia historia de vida, ¿no? Entonces empezamos a colocar otras cosas y nos fuimos a trabajar a una preparatoria aquí en Guadalajara, donde nos permitían antes hacerlo y empezamos a hacer desde un mural
en la misma preparatoria donde hablábamos acerca del cuerpo. Eran de GETIS 10, que es como se llama anterior. Bueno, ahorita ya es mixto, pero antes era con mujeres solamente. Y empezamos a trabajar con ellas todo lo que tenía que ver con el cuerpo. Primero hicimos una exploración en donde las estudiantes lo que querían conocer es ver qué es lo que estaba pasando con ellas, cómo las atravesaban las cuestiones de género, cómo tenía que ver con también su propia situación del cuerpo, veíamos si había violencia, etcétera, y ellas lo que empezaron a manifestar fue que no conocían su cuerpo. O sea, nunca nunca se les había dado como una clase de sexualidad y fue lo primero que nos pidieron. Entonces empezamos a trabajar con ellas en este espacio. Vino una chica de Colombia que ella lo que hizo fue pedirles que se tomaran fotografías de partes del cuerpo y empezamos a trabajar con ellas de una forma también acercando el conocimiento, su conocimiento situado y lo que luego podíamos construir en conjunto. Entonces todo esto es lo que empieza a mover como la estructura muy tradicional del conocimiento. Intentamos agrietar de esta manera las apuestas, las formas de entender también lo que estaban viviendo estas chicas. Algo que expusieron muchísimo es que, por ejemplo, ellas a la salida, a veces de la escuela, no era un espacio seguro. El lugar donde estaban ahí, bueno, hay mucha gente que ya sabe que eran jovencitas las que salían y entonces, por ejemplo, había luminarias que estaban totalmente apagadas, entonces ellas a veces tenían que ir solas por lugares muy lejos, ¿no? Muy poco transitados y entonces para tomar su camión a veces se encontraban con gente ahí, pues bueno, que ya les habían sacado algunos sustos o tipos que las perseguían, etcétera. Entonces esto es algo que también lo atravesamos y fue ver cómo hacer una crítica, ¿no? En este contexto social de cómo se va entendiendo también lo que vamos viviendo las mujeres, o sea, qué es lo que nos va ocurriendo, qué es lo que nos va pasando y bueno, fue parte de lo que empezamos a hacer con ellas y más adelante se empezó a hacer una cartografía también de los espacios en los que ellas iban habitando, por ejemplo, que vieran qué lugares eran seguros, entonces se cartografió de una forma, se usó un mapeo para ver qué espacios eran seguros, quién las podía acompañar, qué personas, por ejemplo, podían estar, qué mamás se podían vincular, porque a veces no eran las autoridades. Luego se pidió a la directora en ese tiempo y al subdirector, era el director y la subdirectora, perdón, que hicieran los policías hicieran como esta cuestión de ir haciendo rondines para no permitirles que les pasara absolutamente ya nada, ¿no? Entonces, bueno, parte de ello lo que se trabajó. Después, parte de este trabajo, lo que yo intenté es retomar lo que yo hice en el PUEG, que fue tomar se llamaba Pedagogías en Violeta, se llamaba este curso, y ellas apostaban por las pedagogías en espiral. Algo que fue muy interesante fue ver cómo a partir de la construcción de esta postura que viene de luz y viene de otras apuestas que tienen que ver con esta espiral, ver cómo el conocimiento se podía expandir también a su propia casa, así es como yo lo retomé, al vecindario, a su familia, a su intimidad, a todo aquello que tenía que ver también con la cuestión afectiva, que eran estos sentires, y cómo de alguna manera se podía empezar a compartir esta situación, o sea, lo que van viviendo, su conocimiento situado en las aulas vivas, ¿no? Entonces podíamos invitar desde profesoras o colegas o compañeras que ya estaban haciendo cosas distintas en sus propios espacios. Invitamos a Aurora, que era una chica que ya tenía toda una tesis acerca de la educación menstrual. La invitamos a que dieran también algunos talleres de toalla sana, etcétera, para hacer toallas ellas mismas. Entonces, todo esto que venía de la experiencia y que les llaman en otros lugares bibliotecas vivas, las empezamos a incorporar también en el aula. Entonces fue muy interesante porque entonces la academia empezaba a salir y a diseminar el conocimiento de una manera muy interesante, pero desde lo que ellas iban viendo, que estaba pasando, que no se conocía, que no había esto, y entonces invitar a otras personas, por ejemplo, desde el teatro,
cómo ellas podían empezar también a apropiarse del propio cuerpo, ¿no? Y de conocer esta situación y luego, pues ya lo compartíamos entre todas, ¿no? Entonces fue muy interesante. Podemos avanzar a la que sigue, por favor. Bien, después de esta cuestión del que podemos rescatar los saberes desde el cuerpo, desde estos marcajes que se van haciendo también muy violentos, ¿no? En ocasiones, por ejemplo, había estudiantes que empezaron a compartir cómo ellas habían experimentado, sobre todo en la pandemia, problemas que tienen que ver con su propia percepción del cuerpo, como anorexia, bulimia, ¿no? Y muchas de ellas empezaron a tener estos problemas alimenticios muy fuertes y entonces eso fue algo que lo compartimos acá y vimos cómo había también marcajes muy fuertes en nuestro cuerpo de lo que se espera, ¿no? Que vayamos nosotras viendo y siendo y bueno, sobre todo a las mujeres. También nosotras vimos que era la necesidad de exaltar esta necesidad del contacto. Las estudiantes empezaron a compartir, por ejemplo, que muchas de ellas habían estado bajo supervisión muy fuerte psiquiátrica porque, bueno, empezaron a tener depresión, sentir que les iba a pasar esto se iban a morir, por ejemplo, muchas de ellas, con lo de la pandemia. Y entonces vimos que era muy importante acompañar y conectar con nosotras y nosotros desde otras formas que teníamos. Entonces fue desde hacer un WhatsApp, desde acompañar, invitarlas a vernos también, y esto fue algo importante. Después, ok, después de esta cuestión empezamos a tomar algunas posturas también, reconocer que había resistencias y bueno, me gustaría entonces ya para ir más rápido, pudieras, Fabi, por favor, adelantar dónde bueno, vemos aquí, ¿no? Que les dejo después las diapositivas para quien quiera tenerlas. Miren aquí, me- ahí, nos fuimos también parte de esto es ver cómo las mujeres van resistiendo, las mismas estudiantes van resistiendo y en este espacio, por ejemplo, en ciencias sociales, hay un espacio de resistencia trans y entonces tomaron todo un aula, o sea, todos los baños lo tomaron y toda esa las pintaron y las hicieron espacios pues para ellas, para que pudieran transitar de manera segura. Y bueno, algo que también trabajamos mucho son los círculos de mujeres. Y esto es algo que hicimos, empezamos a hacer activismo, nos fuimos a las calles. Entonces, bueno, esto es parte de lo que ya se conocía. Vamos adelante, por favor. Bueno, entonces voy poniendo aquí la forma yo intentaba como enunciar un poco qué es lo que podíamos ir haciendo como docentes en específico o quienes van a ser docentes y tiene que ver con esta vinculación y cambio también de lo que es este currículo flexible y ver, revisar un poco el currículum que hay dentro de nuestras propias experiencias, ¿no? Por ejemplo, nosotros retomar mujeres, que eso es fundamental. Ahorita yo estaba viendo y creo que algo que hacemos también es conectar, ¿no? Por ejemplo, desde Fabi, o Fabiola, Beatriz. Beatriz ya estuvo en las clases también, ella importando ahí y compartiendo, leyendo a las mismas estudiantes, que yo creo que es esto, si no nos invitan, empezar a hacerlo, ¿no? Empezar a acuerparnos de maneras distintas. La formación docente es fundamental para nosotros, empezar a tener estas técnicas de educación también emocional de las y los docentes de otra manera distinta. Mucha violencia, que eso es bueno, pude también hacer con ellas algún cuestionario y decía, ¿no? O sea, profesoras muy violentas y profesores muy violentos desde los procesos de investigación, cómo se dicen, cómo se critican a los mismos estudiantes y bueno, desde ahí creo que eso fomentar esta cuestión. Y bueno, crear este entorno más cercano, más comprensivo, donde el aprendizaje pueda ser desde un desarrollo emocional, también desde los saberes situados, desde el acompañar a los estudiantes amorosamente, ¿no? Entonces, bueno, así, porque es ya rápido, ¿no?
Muchísimas gracias a todas por mostrarnos y compartir solamente un fragmento de de sus amplias investigaciones, todas muy enriquecedoras, todas con ejes que se cruzan, que se tejen. Hoy hemos dialogado y hemos conocido acerca de poblaciones de mujeres, donde hay mujeres purépechas, wixárikas, coras, tepehuanas, casos de estudiantes, alumnos en preparatoria, que también ya están pidiendo nuevas propuestas pues educativas, ¿no? También que están dialogando con los docentes en tanto que también sus preocupaciones son otras. También un eje muy importante que se ha resaltado aquí es el tema de la violencia, ¿no? La violencia que habita en diferentes cuerpos, la violencia simbólica, la violencia callejera, la violencia institucional, en fin, un sinfín de violencias que justamente a partir de estas investigaciones se tratan de erradicar, ¿no? A través de colocar al centro a las mujeres, la historia de mujeres, historiografiar, como dice Maleli, también a partir de la fotografía, pero también a partir del arte, de plasmar aquellas ideas en, 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 en la ropa, ¿no? De buscar hacer un performance y bueno, y definitivamente también el trabajo del cuerpo que ha realizado también a profundidad la doctora Beatriz, ¿no? Relaciona qué es el cuerpo y todas estas subjetividades que creo que aquí ha salido en los debates en diferentes planteamientos metodológicos, que eso también hay que destacar, que nos han hecho propuestas metodológicas diferentes, pero que también está al centro el tema del conocimiento situado en cada una de estas exposiciones, ponencias y bueno, evidentemente el tema de la interseccionalidad que ha surgido en estos debates como un punto que caracteriza las investigaciones. No quisiera ampliar más mis comentarios, sino antes escuchar si aquí tienen alguna pregunta, comentario, sugerencia aquí en el espacio presencial. También en el espacio virtual, si alguien tiene alguna pregunta, aquí tenemos por lo pronto en lo que se animan en lo virtual. ¿Alguien quiere comentar aquí? A ver, voy a leer dos de virtual y luego vamos a escuchar una presencial en lo que también se animan aquí a comentar. Y bueno, en Facebook, saludos a quien nos está siguiendo. María Concepción Hernández dice, el poder económico de las farmacéuticas se equipara al que ocupa el petróleo y al de los dueños de las empresas de la tecnología. Y yo creo que esta pregunta es para la doctora Beatriz. ¿Qué papel juegan en las prácticas de las parteras y la medicina tradicional aquí descritas? Y también tenemos el comentario de Verónica Velázquez. Ella también es investigadora del área purépecha también. Dice, muy buen simposio, saludos, felicidades a todas por este excelente panel, un abordaje desde lo situado muy pertinente y actual. Y bueno, escuchamos la pregunta o el comentario de Juan y entonces damos espacio para que comenten o si alguien más quiere hacer algún comentario aquí, ¿no? Bueno. Aquí tenemos dos comentarios en presencial. Les pediría que hablen fuerte o que si se pueden acercar sería increíble. Adelante. Bueno, muchas gracias. Más que una pregunta, más que un cuestionamiento, es un comentario en cuestión de retomando todas estas ideas. Como decía Maleli, dentro de una investigación no se da en una aula. Eso se me hizo bastante asertivo. Se da en un contexto real. Por lo tanto, me siento identificado con Marcela, en el cual mi tema de investigación es respecto al arte, igualmente, donde trato de enfatizar las emociones y cómo se pueden transmitir y cómo se pueden expresar a través del arte. Entonces, pues esta parte, como diríamos los artistas, dos momentos de angustia por una inspiración. Entonces, retomo eso porque en este momento estoy como
en una disyuntiva en lo que quiero hacer, cómo lo puedo hacer, si realmente el arte es una herramienta que se le debe de presentar o se le debe dar esta importancia de vida, porque en diferentes instituciones no se le da como la importancia adecuada. Entonces, indagando en eso, pues yo también me empecé como a llenar con esa idea, pero con esto que presentas se me hace muy oportuno, muy asertivo en cuestión de lo que quiero investigar. Entonces, pues más que, como mencionaba, reiteramos de un principio, más que una pregunta, pues es como este agradecimiento, especialmente a las investigadoras, en el cual nos dan otro panorama en cuestión de lo que vamos a investigar. No solamente a mí, quizá me sirvió para lo de analizar en lo personal, pero podemos rescatar puntos entre todos en los cuales nos ayuden a manejar nuestras investigaciones, de tomar puntos importantes, relevantes para poder continuar. Y pues nada, se me hace bastante importante y bastante interesante todo lo que nos comparten, la manera que lo abordan más. Muchas gracias por estar y el hecho de estar aquí. Se me hace algo muy valioso. Muchas gracias. Gracias, Juan. Valeria. Bueno, yo también, al igual que mi compañero Juan, también es más un comentario más que una pregunta. Igualmente, muchísimas gracias por toda la información que se nos brindó el día de hoy, porque pues sí abre como más el panorama de pues como las cosas que nosotros veníamos percibiendo ya de nuestro contexto social y también lo que hemos visto en la universidad, en la educación en general. Creo que es muy importante todos los temas que vimos hoy, sobre todo también el de medicina y partería. No sé, se me hace como que todavía increíble ver cómo es que marginan a las comunidades indígenas a pesar de que no está bien, no es correcto, y ya hay la suficiente educación, creo yo, como para ya no seguir haciendo ese tipo de cosas. Sobre todo, como comentaban, de que la medicina, lo que es la enfermería y la partería, se ve mucho como para nada más las mujeres, femenino, y por eso se hace un poquito menos de la medicina, cuando realmente la enfermería y la partería también son profesiones muy complicadas que no es como que cualquiera de nosotros pueda realizar. O sea, no está bien hacer ese tipo de cosas porque son profesionales al igual que todos nosotros. Entonces, por otro lado, también lo de la violencia de género callejera, ¿cómo es que todavía está tan normalizada, tan como vista de ni modo? Entonces, creo que realmente no, es que son cosas que me pican mucho, porque no, es que no puedo creer que sigan estando, a pesar de que ya no deberían por toda la educación, por todo el tiempo que ha pasado en nuestra sociedad. Entonces, ¿cómo es que hay personas que cuando les comentas acerca de esto te refieren a cosas de ropa, cosas de, es que, ¿dónde estabas? ¿Y a qué hora? ¿Y qué traías puesto? Entonces, no, o sea, no son cosas respectivas a eso, son cosas de la educación que se vienen dando a nuestra sociedad. Entonces, realmente en vez de preguntar ese tipo de cosas, debería ver, a ver, ¿qué se está enseñando desde casa como para que en vez de preguntarme o de preguntarte tú por qué se hizo esto, me preguntes qué traía algo? Entonces es como, pero sí, es como una información muy, que sí, genera conflicto, porque pues sí, es... Gracias. Bueno. Bueno, pues si les parece, hacemos una ronda de respuestas, empezando pues, no sé si quien quiera responder esta cuestión de lo de la primera pregunta, pues creo que es Beatriz, y ya después de ahí, si quieren, vamos cerrando con algunos comentarios. No sé si Yuruen Lerma tenga algún comentario también. Después, muy bien. Adelante entonces, doctora Beatriz. Bueno, es un temazo, ¿no? Lo de la industria farmacéutica. En el caso específico de Presidio no hay, nada más hay paracetamol, ¿no? Entonces, bueno, pero en la investigación de Rosalba Piazza en el contexto guatemalteco de Totonicapán, ella narra y describe muy bien cómo la entrada de las farmacéuticas también, o sea, influyó mucho en las políticas de control de las medicinas consideradas tradicionales o indígenas, y ha sido también uno de los factores, ¿no?, en que la ha debilitado, porque había una farmacia cada 2 cuadras en un pueblito muy chiquito, ¿no? En el caso de Presidio Los Reyes,
Creo que más que las farmacéuticas en sí, porque realmente ni hay dónde comprar medicina y en la clínica a veces ni jeringa tienen, ni alcohol en gel, bueno, nada más paracetamol. Creo que ahí el problema es el narcotráfico. Y lo veo en dos sentidos. Uno, o sea, con relación a debilitar el uso de herbolaria, etcétera. Uno es porque las tierras están sembradas con hierbas que en otra hora fueron curativas, pero ahora se usan para producir drogas sintéticas, ¿cierto? Eso ya es un gran problema. Y bueno, no se siembran otras hierbas de repente, ¿no? Por un lado, y creo que eso ha dado en la madre, en parte la herbolaria. Y por otro, por la misma inseguridad que genera, porque las médicas y los médicos que usan hierbas ya no pueden con la misma facilidad desplazarse caminando sin que les pase algo, ¿no? Yo conozco una partera que fue a atender a una comunidad lejana tomando aventones y caminando y fue violada en el camino, ¿no? Entonces es una zona con extrema cuestión de inseguridad por el narcotráfico. Y por otro, por ejemplo, ahí en la misma zona de la Sierra Cora, hay un hospital mixto en Jesús María. Y en ese hospital mixto hay una ala alópata y una ala que consideran tradicional, ¿no? Con médicos indígenas. Y bueno, por un lado, no se da el mismo valor, aunque sea mixto, se pone mucho más dinero en la parte alópata que en la parte indígena. Y además, casi obligan a que los médicos indígenas manden a la gente también a lo alópata y no pasa al revés, que es una desigualdad epistémica muy fuerte. Y otro, que pagan menos a los médicos indígenas también, que solo tienen trabajos por creo que entre 6 meses y 2 años, no estoy segura ahorita, mientras los médicos son puestos de por vida, ¿cierto? Y por ejemplo, el hierbero se quejaba muchísimo de que a qué tiempo él iba a estar ahí atendiendo y a la par yendo al monte a buscar hierbas, que no eran 2 personas, ¿no? Y eso hace con que la gente termine consumiendo más medicina alópata, ¿cierto? Porque no hay las condiciones. Bueno, eso en el caso del presidio, pero sí, en otros contextos creo que es más fuerte la cuestión de la entrada de las farmacéuticas y ahí específicamente realmente no. Gracias. Bueno, ¿alguien quiere continuar con los comentarios? Bueno, nada más voy a leer un comentario que acaba de llegar de Jocelyn Villaseñor. Dice, de acuerdo con mis experiencias y la cantidad de veces que me he expresado por ser mujer, no podría tener una capacidad de cuestionarme y no querer lo que la cultura marca como lo debe ser. ¿Cuál sería un consejo más o una recomendación para trabajar con los estereotipos y modelos a nuestras necesidades? Y bueno, no sé quién quiera ir haciendo algún comentario también a manera de cierre. Adelante, doctora Maleli. Bueno, pues agradecer este espacio porque creo que lo que genera es la construcción de redes y la construcción de un acuerpamiento, posibilidades colectivas de seguir trabajando en red de formas más horizontales. Quizás no enfaticé mucho en esto de algunas de las lecciones o aprendizajes que nos ha permitido trabajar con las comunidades. Y es que la propia comunidad o las propias comunidades identifican cuáles son esas distintas problemáticas que hay allí. Y nosotras y nosotros, pues en diálogo con esas comunidades, acompañamos, facilitamos y tratamos de buscar alternativas conjuntas, pero para eso es muy importante sensibilizarnos y escuchar, dialogar, porque muchas veces vamos con una idea muy predispuesta de que supuestamente nosotros o nosotras ya identificamos la problemática y queremos pues llevar como un plan de trabajo que se realice de esa manera sin una flexibilidad frente a esos contextos. Entonces es importante que tengamos una gran apertura y una gran escucha. Y también como lo hemos escuchado en esta mesa, explorar esas otras formas, esos otros métodos de investigación que compartían mis compañeras, con esos recursos posibles y creativos. Y yo sí creo y estoy convencida de que la realidad no debe ajustarse a los métodos y las propias comunidades tienen una gran riqueza y saber en ellas. Entonces, generar esos lazos de confianza, pues también implica un tiempo y, y se me hace importante recalcar que desafortunadamente
se cae en el extractivismo académico. Entonces, ¿cómo no hacerlo? No. Y eso implica una reflexión constante junto a las comunidades y la confianza que acabo de mencionarles. Entonces, bueno, agradecer, totalmente contenta de estar acá con ustedes y pues me llevo muchas preguntas y reflexiones también. Gracias. Muchas gracias. A ver, solo se funciona. ¿Me escuchan? Sí. Sí, ¿verdad? Bueno, para responder a Juan, sí fue Juan el que hizo un comentario. Pues es precisamente la intención de estos eventos, estos encuentros, compartir lo que hemos experimentado y los saberes que hemos construido a partir de nuestras investigaciones, para que al compartirlo con otras personas también se detonen otras ideas y también es una forma de colaborar, ¿no? Y también estoy convencida una de las formas más potentes que tenemos de cambiar paradigmas, sobre todo en un contexto como urbano como en el que vivimos aquí en Guadalajara, en la zona metropolitana de Guadalajara, hipercapitalista tardío, sobre todo en este contexto, hacer redes de apoyo y colaborar es hacer resistencia. Entonces, pues sí, es paradójico que lo hagamos desde las instituciones, pero como dije, es un contexto urbano y hay que aprovecharnos de los recursos que son nuestros, ¿no? Que aunque están institucionalizados, hay que utilizarlos. Y, y bueno, pues eso, nada más. Y también les agradezco su atención y sus comentarios. Doctora Tania, adelante. Creo que lo que han aquí colocado, ¿no? Me parece que es también una cuestión fundamental, cómo podemos ir organizándonos también desde otros espacios, en otros contextos, también desde la academia misma, ¿no? Y yo creo que ahí es donde podemos empezar a recapitular todas las resistencias que ya hay. O sea, yo creo que ya tienen muchas cosas que se están dando dentro de la misma universidad, por ejemplo, en este caso, o en los espacios, ¿no? Yo les escucho ahorita a quienes estaban compartiendo, o sea, cómo generar otra forma también de acercamiento, de acercar el conocimiento o cómo crear nuevo conocimiento, que creo que es esto lo fundamental, ¿no? Entonces, me parece que la apuesta que estamos haciendo, pues es eso, ¿no? O sea, retomar lo que ya sucede, que ya estaba, y nada más es retomarlo, compartirlo y seguir ahí, visibilizándolo, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, doctora Beatriz, no sé si quieras hacer un último comentario con esta pregunta de María Concepción Hernández. ¿Cuál es este fenómeno, qué parecido tiene este fenómeno en sus investigaciones y cómo se abordaría a manera también como de ir cerrando? Bueno, no sé, en el caso específicamente de presidio, la cuestión de la culpa no es algo que me surgió, ¿no? Pero bueno, hay mucho escrito sobre la cuestión de cómo internalizamos a veces las violencias, ¿no? Que padecimos y a veces terminamos reproduciendo. Y creo que es todo un proceso de trabajo colectivo, ¿no? Salir de eso. O sea, no hay una receta, ¿no? Yo creo que son procesos colectivos. ¿Cómo podemos dejar la cuestión del sexismo internalizado, del racismo internalizado, ¿no? Yo creo que si hay buscas por sexismo internalizado, seguramente te va a arrojar como muchas investigaciones. Lo que sí encontré es que a veces, como el sistema de salud, es algo que no pude abordar en la charla, ¿no? Pero bueno, digamos que hay una especie de sexismo hacia el trabajo de la enfermería, porque es una ciencia médica feminizada en comparación a la medicina, ¿no? Que históricamente ha sido ocupada más por hombres que por mujeres, aunque bueno, hoy en día hay cuerpos mujeres que son médicas, ¿no? Y muchas veces yo noto, en mi investigación, pero también en otras, que a veces terminamos reproduciendo ese sexismo que pasamos en forma de racismo. Como que una opresión a veces reproducimos en otra, ¿no?
sin darnos cuenta. Y creo que son cosas importantísimas de abordar, ¿no? Desde una perspectiva interseccional. Y bueno, la cuestión de la culpa, no sé, pero creo que más que una cosa individual, es un trabajo que debe ser hecho colectivamente, ¿no? ¿Cómo podemos liberarnos de la opresión que a veces reproducimos, ¿no? Creo que es normal porque somos educados y, ¿no? O sea, es un poco muy difícil que nos reproduzcamos esas violencias, ¿no? Pero hay que pensarlo y encontrar respuestas colectivamente. Claro, muchas gracias. Creo que todavía para abordar más a profundidad cada una de sus temáticas tendríamos que dedicar pues muchísimo más tiempo. Desafortunadamente, pues ya el tiempo se nos ha ido muy rápido. Agradezco a cada una de ustedes por sus participaciones y a Yuruen, ¿quisieras comentar algo para cerrar esta mesa también? Sí, pues nada, nuevamente agradecerles, estuvo súper potente, también me llevo muchas reflexiones que creo que será interesante seguirlas entretejiendo, ¿no? De repente estos espacios se quedan como en estas 2 horas y pues hay que seguir encontrando estas formas de, pues, transformar esta crisis civilizatoria a la que nos estamos enfrentando, ¿no? Y recuerdo una frase de Yayo Herrero, que es una ecofeminista del Estado español, que dice la importancia de imaginar, ¿no? Necesitamos una de las herramientas es imaginar, y el imaginar no es nada más una acción, así es una cuestión que se aprende, que se trabaja, que se hace en colectivo, y en ese sentido, pues seguir invitando a imaginar, también retomando saberes de las... mujeres zapatistas, ¿no? Un mundo donde quepamos muchos mundos, porque pues esta crisis nos está afectando mucho y me parece muy, muy lindo, muy importante y muy potente como desde en esta mesa, como desde las aulas, desde las investigaciones, se están imaginando otras formas de ser, de saber, de sentir, de hacer, de accionar, de pensar, de relacionarnos, otras metodologías, otras epistemologías, porque pues la situación lo amerita y es necesario, ¿no? Entonces, pues nada, agradecer, tengo muchas más reflexiones que luego las podremos seguir compartiendo, pero pues agradecer sus conocimientos, ¿no? Su tiempo, su escucha y pues invitarlas mañana mismo a, igual Fabiola podrá dar los detalles, que ella es mucho mejor para eso, porque yo tengo dislexia y me confundo de días y números y demás. Pero ahorita ella lo podrá decir, pues seguir con este diálogo, ¿no? Gracias a todas los y les estudiantes que están de forma presencial, bueno, asistentes de forma presencial en Facebook, en el Zoom. Mañana seguiremos y bueno, el simposio también tiene unas mesas extraordinarias a las que les invitamos, ¿no? Entonces le paso la voz a Fabiola, agradecerles muchísimo nuevamente y bueno, seguimos en el diálogo y en este proceso tan importante y muchas gracias. Sí, gracias. Pues mañana aquí mismo en la Universidad Pedagógica Nacional tendremos la mesa 9, igual etnografía feministas y pedagogías alternativas, de 11 a 1 en formato híbrido. Moderará la doctora Yuruen Lerma y va a estar participando Jessica Ramos Barojas, Maribel Macías Olmos, María del Carmen Ortiz Hidalgo, Renata Báez Romero y Yasmín Lorena Duque Ramírez. Mañana les esperamos aquí, también la transmisión por la página de Facebook de la Universidad Pedagógica. Y bueno, también les invitamos a que revisen, como bien dice Yuruen, el programa general y extenso de este simposio que estaremos trabajando desde hoy martes al viernes. Pues les mando un abrazo, muchísimas gracias, un aplauso final y con esto cerramos. Gracias.